Bueno, el archivo este ya lo tienen y algo habíamos empezado a hacer. Así que, bueno, empiezo a grabar, total. Es poquito eso. Recording in Acá progress. estamos con funciones vectoriales rápidamente, porque esto ya lo habíamos visto en la última clase, sobre el final, sí, pero bueno, lo vimos. Empezamos a trabajar con lo que son las ecuaciones paramétricas de una curva, pensando en la simple situación de tener un objeto que se mueve a lo largo del plano, manteniendo una curva en su trayectoria, y entonces la idea es poder ver en cada instante en qué lugar se encuentra este objeto en el movimiento. Y entonces podríamos pensar en que podemos describir las coordenadas X de este punto, en cada instante, a partir de lo que nosotros llamamos las ecuaciones paramétricas. Es decir, si el punto tiene coordenadas X, Y, la idea es ver esa X y esa Y exactamente qué valor adquiere a medida que el tiempo va pasando. Entonces se entiende que la X es una X que depende de t y se entiende que la Y es una Y que depende de t. O sea que depende de un parámetro, de un valor de un parámetro que habitualmente cuando uno habla de movimiento, ese parámetro tiende a ser el tiempo. Y aparece en esto que esta expresión que ustedes ven acá abajo, que son las ecuaciones paramétricas de una curva, que recordábamos que ecuaciones paramétricas de una curva ya habíamos trabajado en álgebra y geometría, cuando veíamos las ecuaciones paramétricas de una recta. De tantas curvas que hay, la recta es una curva particular. Eh, y habíamos trabajado particularmente con graficar una curva dada en ecuación paramétrica cuando, bueno, esas ecuaciones paramétricas ya dejaron de ser lineales, o sea que ya deja de ser una recta lo que voy a graficar. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para poder identificar el dibujo de la gráfica de la curva que se va generando a medida que t va variando en el campo de los números reales, ¿no? Ese t perteneciente a R, lo que estamos indicando es el dominio de validez de ese valor de t. Bueno, en principio la idea es trabajar de la única manera que tengo, que es decir, bueno, a ver, para diferentes valores de t, ¿en qué lugar del plano estoy? Y era como hacer una tabla de valores de lo que nosotros hacíamos inicialmente en la época en que hacíamos gráficas de funciones, cuando a lo mejor no sabíamos muy bien cuál iba a ser la gráfica, hacíamos una tabla de valores. Entonces la propuesta fue para diferentes valores de t, ir viendo los diferentes puntos que voy obteniendo en el plano. Entonces uno, no me acuerdo exactamente, ahora creo que en la próxima placa se ve, ¿no? Para valores de t que van desde -4, -3, -2, 0, 2, son valores aislados que uno decide dar, se encuentra con estos puntos A, B, C, D y E. Por supuesto que el valor de t no es que tiene que ser un número entero, puede ser cualquier número, uno elige valores de t en donde las cuentas queden simples, ¿no? Y bueno, cuando t vale -4 estoy en A, cuando t vale -3 estoy en B, y así sucesivamente estaban todos estos puntos. Ahora, esa curva dibujada en rosa, yo no tengo por qué suponer que la curva es esa. Yo en todo caso lo que estoy es en esta situación anterior donde digo, y bueno, ¿y la curva cuál es? Para identificar la curva, la estrategia es muy parecida a la estrategia que se usó en álgebra y geometría para encontrar lo que sería la ecuación general de la recta. ¿Se acuerdan que era despejar el parámetro t para que quedara una sola ecuación en la que las vinculadas sean la x y la y la t ya no esté más? Bueno, acá un poco la idea era la misma. Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo trabajo un poco con esta ecuación, estas dos ecuaciones, y despejo t de una para poder reemplazarlo en la otra y ver qué ecuación tengo al final? Bueno, esta curva rosa dibujada en realidad aún no tiene sentido que la grafique, sino que tiene sentido graficarla cuando hago todas estas cuentas. Estas cuentas que tienen que ver con de la ecuación que era lineal, de la segunda, despejar el valor del parámetro t, con ese valor del parámetro t ir a la primera ecuación y encontrarme con esta ecuación final donde la t ya no está más. Esa es una ecuación en la que están la x y la y, una ecuación cartesiana. Y bueno, uno puede identificar que está dentro de lo que es una parábola donde lo que es el eje focal es paralelo al eje x.
¿no? No es una parábola con ramas hacia arriba o hacia abajo, sino que en estas ramas están acostadas. Y ahí es donde uno dice, ah, está bien, la curva que contiene a todos esos puntos y la curva que se describe en estas ecuaciones paramétricas es toda esta parábola dibujada en rosa. Eso es porque t varía en el campo de los números reales. Lo que en algún momento nos hicimos la pregunta es qué pasa si el valor de t lo restrinjo a que solamente varíe en un intervalo que va de -2 a 2. Bueno, en ese caso nos quedaba solo un pedacito de curva. Cuando t valía -2, estaba en el punto C, estaba acá. Cuando t va variando desde -2 hasta 2, voy a generar toda esta curvita, bueno, toda esta curva por acá, que pasa por D, y llega hasta E. Y ahí se queda. O sea, la ecuación cartesiana, por supuesto que es la misma, porque haría exactamente eh, la misma estructura de pensamiento, despejaría t de la ecuación lineal, lo reemplazo arriba, la ecuación cartesiana es esta, pero la variación del parámetro es lo que me indica dentro de esta curva qué parte de la curva es la que tengo que dibujar. Si t varía en el campo de los números reales, dibujo toda la parábola. En cambio, si t varía dentro del intervalo -2, 2, de la parábola me quedo solo con un sector. Pero al menos sé sobre qué curva estoy trabajando. Esa es la idea. Bien, ya esto no lo habíamos visto. Esto para nosotros hoy es nuevo, ¿no? Empezamos a ver situaciones, estas son clásicas curvas que se describen a partir de ecuaciones paramétricas, son esas curvas que no pueden faltar, así como en análisis en cálculo 1, la gráfica de la función x cuadrado no podía faltar. Bueno, esta curva es una curva clásica que vamos a aprender a graficar. En este caso, tengo ecuaciones paramétricas que son x igual a coseno de t, y igual a seno de t, y con t variando entre 0 y 2pi. ¿Podría haber sido t variando en r? Sí, obviamente. La idea es acá acotarlo con t variando entre 0 y 2pi. Bueno, yo la voy a escribir de la manera en la que escribimos la anterior. Hay una curva en donde estas son las ecuaciones paramétricas, ¿no? Y donde t varía en el intervalo 0, 2pi. Hice un poco una transcripción de esto que tengo acá. Si yo tengo que ver cuál es la gráfica de esta curva, podría, ¿por qué no empezar a hacer lo mismo que hicimos antes? Una tabla de valores. Otra vez, para diferentes valores de t, veo en qué lugares estoy dentro del plano. Por ejemplo, a ver, si t vale 0, ¿en qué punto estoy? Si t vale 0. 1, 0. 1, 0, así es. Reemplazo, ¿no? La t por 0, coseno de 0 es 1, seno de 0, 0. Entonces estaría en este puntito, le voy a llamar p sub 0, p sub 0, acá. Digo, bueno, a ver, voy a tomar otro valor de t, no voy a tomar t igual a un medio, no voy a tomar valores de t en donde estas funciones trigonométricas sean fáciles de calcular. Entonces, por ejemplo, si estoy pensando en valores de t en aumento, el próximo valor de t en el que yo pueda calcular coseno y seno de una manera fácil, por ejemplo, sería t igual a pi sobre 2. Estoy hablando muy fácil, ¿no? En ese caso, este puntito, p pi sub 2, el sub pi sobre 2 se lo pongo a propósito para ligarlo con este valor de t, pero puedo ponerle cualquier nombre. Digamos, ¿en dónde estaría? Si t vale pi sobre 2, ¿en qué punto estoy sobre la curva? Reemplazo. Coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2. ¿Y el punto es? 0, 1. Ujú, exactamente. Voy a poner el 1 acá. Entonces, si esto es 1, este será p pi sobre 2. Entonces, 0, 1. Clásico valor de t nuevo que voy a considerar es t igual a pi. Este
puntito sería de reemplazar la t por pi, coseno de pi menos 1, seno de pi, 0. Entonces estoy acá. Si esto es menos 1, este sería el p sub pi. Y si t es igual a 3 medios pi, ese puntito va a ser 0 menos 1. Estoy acá. Esto sería menos 1, entonces este sería el p sub 3 medios pi. Y si t vale 2pi, pensando en dar toda la vuelta completa con estos valores de ángulos donde sean fáciles calcular el coseno y el seno, cuando t valga 2pi, como 2pi es congruente con t igual 0, voy a volver a estar en este puntito p sub 0. La verdad es que con tener esos 4 puntos, mucha idea no tengo de cuál va a ser la curva, porque la verdad es que, no sé, puede pasar cualquier cosa, qué sé yo, puede ser así, una curva que por esos 4 puntos pasa. Lo que pasa es que sí hay algo importante a destacar, ¿no? No es difícil esto, pero uno se hace todas estas preguntas igual en otros casos por ahí que no son tan simples. Primera cosa, X, el valor de la X es coseno de algo, ¿no? Coseno de algo. Por lo tanto, la X, ¿qué tipo de valores va a tener? X es coseno de T. Entre 0 y 1. Casi, Gregorio. Perdón, entre menos Menos 1 y 1. 1, menos 1. Ahí va, entre menos 1 y 1. Entonces yo sé que los rangos de valoraciones de la X van entre menos 1 y 1. Ese dibujo que yo hice de una curva cualquiera no sería, ¿por qué? Porque la curva está sobre esta franja con valores de X entre menos 1 y 1. O sea que esto que yo dibujé acá no podría ser nunca un pedacito de la gráfica de esa curva que yo me estoy inventando, de la gráfica que estoy buscando, quiero decir, porque quedaría por fuera de esos rangos de valores. Y los valores de la I lo mismo. Y es seno de T. Bueno, por ser el seno de un ángulo, siempre está entre menos 1 y 1. O sea que el rango de variación de la I también va a estar entre menos 1 y 1. O sea que esto que está acá tampoco podría ser parte de la gráfica de mi función, de mi curva, y esto tampoco. Bueno, la idea es que lo que yo vaya a graficar, al menos en este primer análisis que hago, sé que va a estar dentro de lo que es este cuadrado. De ese cuadrado, la curva no sale. Por estas características que estuvimos viendo. Por supuesto que, digo, por ahí estoy haciendo demasiada interpretación en un dibujo que no, que es muy sencillo, pero digo, me parece que está bueno para entenderlo sobre otros gráficos. Ahora, si la idea es tratar de encontrar una ecuación en la que el parámetro t no esté, es decir, me quiero sacar de encima el parámetro t para encontrar una ecuación en la que solamente estén vinculadas la x y la y, digo, bueno, según lo que yo hice en el caso anterior, de una de las ecuaciones yo despejaba la t y la reemplazaba en la otra ecuación. Acá ese artilugio o esa estrategia no sé si está tan buena, porque ninguna de estas dos ecuaciones que tengo, la x con la t o la y con la t, ninguna es lineal. Si quiero despejar t de esta ecuación, tendría que poner arco coseno de x igual t. Pero si no hay otra, no hay otra, digamos. Pero lo mismo que acá. Si quiero despejar t de acá, arco seno de y, tampoco. No es algo que esté tan bueno. No viene por ahí la cuestión. ¿Cuál va a ser la estrategia acá para sacarme de encima este parámetro t y encontrar una ecuación en la que solamente estén ligadas la x y la y? ¿Cuál les parece? ¿Se podría igualar y elevarlas al cuadrado las dos, por ejemplo?
Cuando vos y decís y igualar, así ¿igualar qué? calcular, Perdón, Delphi. seno igual al coseno de t para despejar t. No, porque si vos me decís eso, seno de t igual al coseno de t, ponele, es como que me estás dando la información de que, bueno, seno de t, ¿quién es? Y. Coseno de t, ¿quién es? X. O sea que llegarías a esto. Claro, claro, no. Una recta. No tiene nada que ver con esto, ¿no? No están alineados esos 4 puntos y además no tengo por qué suponer que el seno de t va a ser igual a coseno de t. No, no, no. No es esa la estrategia. ¿Cuál va a ser? Bueno, la idea que se puede manejar es la siguiente. De estas dos ecuaciones, lo que se puede hacer es, voy a tachar estos puntitos que puse acá abajo, así tengo lugar. Total, ya puse quiénes son en el dibujo. La estrategia, ¿cuál va a ser? Vuelvo a copiar las dos ecuaciones, ¿no? X igual a coseno de t igual a seno de t. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elevar al cuadrado miembro a miembro. Vamos a elevar al cuadrado miembro a miembro. Y lo que vamos a hacer es sumar. Entonces sumo todo lo que está del lado de la derecha del igual y va a tener que ser igual a la suma de todo, perdón, todo lo que está del lado de la izquierda del igual y va a tener que ser igual a la suma de todo lo que está del lado de la derecha del igual. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado igual a coseno al cuadrado de t, coseno de t al cuadrado, coseno al cuadrado de t, más seno al cuadrado de t. ¿Y esto a qué es igual? A 1. A 1. Y entonces ahora digo, bueno, y en x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, esto, ¿qué tipo de curva representa? Una circunferencia. ¿De centro? 0, 0. Centro 0 y radio 1. Exacto. Acuérdense que el radio era la raíz cuadrada del numerito que quedaba acá. Bueno, la raíz cuadrada de 1 es 1, por eso es 1, ¿no? Entonces la gráfica de la curva completa va a ser esta circunferencia. Y la forma en la que la estoy dibujando, muchas veces ponemos el simbolito de una flechita, indica la forma en la que se fue recorriendo. Fíjense que cuando t fue aumentando desde 0, fueron 4 valores locos, ¿no? Pero cuando t fue aumentando desde 0 hasta 2pi, lo que me encontré es este dibujo de la curva. Si t, en vez de haber variado entre 0 y 2pi, hubiese variado en r, el dibujo final de la curva, como dibujo final, ¿cuál hubiese sido? La misma circunferencia. La misma circunferencia. ¿Cuál es la diferencia en sí, en algo más esencial, que radica en si t va entre 0 y 2pi a si t va a pertenecer al conjunto de los números reales? Porque la foto final de la curva es la misma en los dos casos, pero hay algo que no es lo mismo en los dos casos. Que t varía entre 0 y 2pi hace que yo pase por la curva exactamente una vez, excepto justo en este punto de comienzo, que lo toco 2 veces, porque ese punto se obtiene para el valor del parámetro t igual 0, t igual 2pi, ¿no? Pero para el resto, paso por la curva una vez. En cambio, con t perteneciente a R, lo que estoy haciendo es pasar una y otra vez por la misma curva. Porque el t va variando y sigue variando. Imagínense si yo les digo que t varía de 0 a 4pi, como que estoy en 2 periodos. Y empiezo acá, giro, 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 giro. Esta es la primera vuelta que se obtiene por haber
echo t variante 0 y 2pi, y si sigue variando hasta 4pi, vuelvo a pasar por la misma curva otra vez hasta volver a llegar al mismo punto inicial. O sea, el hecho de que t pertenezca a R hace que la curva foto es la misma, pero lo que cambia es la cantidad de veces que paso por la misma curva. Porque a la vez yo puedo preguntar lo siguiente: ¿qué pasa si yo mantengo esta misma forma de parametrizar la curva, pero ahora yo les digo que t pertenece al intervalo que va de 0 a pi sobre 2? Yo hago lo mismo, elevo al cuadrado miembro a miembro, sumo, reconozco en qué curva estoy, pero el parámetro me indica de la curva completa qué parte es la que yo me tengo que quedar. ¿Y con qué parte me quedo? ¿Mm? Con el primer cuadrante. Empiezo acá, sigo, termino acá. Ese es el pedacito de la curva. O sea que ustedes tienen que prestar atención a dos cosas. A, ver de qué manera puedo encontrar una relación en la que el parámetro t se pueda ir para encontrar una ecuación cartesiana e identificar la curva, pero a la vez el t me dice de la curva identificada qué parte es con la que yo me tengo que quedar. ¿Mm? Eso es lo importante en la parametrización. Por supuesto, todo esto que estuvimos haciendo de esta manera detallada está puesto en la siguiente placa, donde la idea es ir viendo todo este recorrido que se genera en esa circunferencia. ¿Mm? Bien, yo les quería mostrar, a ver qué tengo acá. A ver si hago un GeoGebra nuevo. Aquí tengo algunas cosas que están abiertas. ¿Ya? Abrir uno nuevo. Esto creo que se los había comentado. Yo puedo poner curva. Y acá pongo curva. El primero es expresión, parámetro, valor inicial, valor final. Entonces acá pongo coseno de t. Acá pongo seno de t. El parámetro le digo que se llama t. Si hubiese puesto coseno de u, seno de u, hubiese puesto que el parámetro se llamaba u. Valor inicial 0 y valor final 2. Y acá tengo que poner pi. Ahí me hace la gráfica de la curva completa. Ahí me la escribe en la parametrización. Bueno, el 2pi lo pone 6,28. Pero si no, hay otra forma que es la de usar un deslizador. Porque si hago eso es medio como... Voy a poner así. Coseno, curva digo. Otra vez. Voy a poner coseno de t otra vez. Seno de t. El parámetro es t. Que va desde 0 hasta, y voy a poner a. ¿Le tendría que haber creado el deslizador primero? Chingui, chingui. Lo voy a poner desde 0 hasta, bueno, 6,28. Voy a entender al pi. Y ahora sí, pone igual 0. Le voy a dar Enter. Bueno, fíjense cómo se va a ir generando a medida que el valor de este extremo va cambiando, ¿no? Chingui, chingui, yo voy cambiando el a desde 0 hasta que llegue a 2pi. Y bueno, ahí, chan. La posibilidad del deslizador me dice de qué manera se va generando la curva a medida de que este extremo va cambiando, que es el extremo derecho, ¿no? Empiezo desde 0, pero voy cambiando, voy cambiando, voy cambiando.
Y ahí veo la generación de toda la curva completa. Acá, en este dibujo, si pongo la curva con otro color, lo que me hace es la curva completa. Digamos, lo bueno de poder usar el deslizador es que me dice cómo se va generando la curva, ¿no? Si yo la dibujo completa, me la va a dibujar arriba de la otra. Eso siempre está bueno como recurso para cualquier curva que quieran hacer, ¿eh? Cualquiera. Bueno, esto se va. Bueno, podemos trabajar en el espacio, porque el objeto, la mosquita o quien sea que hace una trayectoria a partir de conocer, pues, o sea, a partir del tiempo, puede estar en el espacio y en esa situación la idea es que yo estando en el espacio, acá, puedo ser un objeto que se va moviendo y la idea es que instante a instante a mí me gustaría saber en qué lugar en el espacio el objeto se encuentra. Entonces acá voy a poner x de t, y de t, z de t. Las tres coordenadas cartesianas dependen de un cierto valor de parámetro. Bueno, esto es x, esto es y esto es z. ¿Mm? Bueno, a esas ecuaciones, obviamente se las llama ecuaciones paramétricas de la curva que ahora va a estar en el espacio. Y acá es donde, bueno, dibujito genérico, también como hice hace un ratito, vamos a prestar atención a esto que vamos a empezar a definir. Función vectorial. Función vectorial. Le agregamos la palabra vectorial. La idea es que ahora nosotros podemos armar una función vectorial de la cual su representación gráfica sea una curva. Esto que estoy haciendo en el espacio, por supuesto, era tal cual si lo hacía en el plano. Quitaba una componente. Entonces acá vamos a ver una curva en el espacio. Esta curva en el espacio se va a poder representar a partir de una función vectorial. Una función vectorial, si es una función vectorial, o sea que el resultado es un vector, la notación que vamos a usar es esta, r raya de t. Si ustedes van a leer en los libros, todo lo que sea vector, lo que se represente con un vector, probablemente escriban así, pero esta R es la R en negrita. Bueno, como yo prefiero que se entienda bien, si pongo o no pongo negrita, le pongo la rayita y todo el mundo va a interpretar que eso es un vector, ¿no es cierto? Y en este caso, esta función vectorial es la que tiene esta expresión. F de t por i más g de t por j más h de t por k, donde la f, la g y la h son justamente esas expresiones que conforman las ecuaciones paramétricas de la curva. Entonces, cuando uno pide graficar a una curva representada a partir de una función vectorial, lo que está pidiendo es no que me dibujen las flechas de este r raya de t, que sería esta. No, lo que quiero es que me dibujen el punto final de la flecha, que punto final de la flecha tiene como coordenadas las mismas componentes de ese vector, que sería de este punto el vector posición. Entonces es común que cuando hablemos de curvas en el espacio, hablemos de una función vectorial. Y cuando la queremos representar a la curva, nos quedamos con los puntos finales de todas estas flechas representadas por la función vectorial. Entonces, bueno, vamos a presentarla como corresponde. Definición. Una función vectorial de una variable real es una función que por ser función cumple la característica de que a cada elemento de su conjunto dominio le va a asignar un único elemento en el conjunto de llegada. Eso no varía. ¿Qué es lo que está cambiando acá? Una característica, que es el conjunto de llegada. El conjunto de llegada es el conjunto de vectores en el espacio. O también puede ser conjunto de vectores en el plano.
Si estamos en el espacio será B3, si estamos en el plano será B2. Entonces la idea es que para cada valor de t dentro de un dominio que está contenido en R, para cada t le voy a asignar un R raya de t, un vector. Entonces el dominio está contenido en R, el conjunto de llegada es el conjunto de vectores, que en este caso son vectores en el espacio. Entonces, como son vectores en el espacio, tienen tres componentes. Una componente en I, una componente en J, una componente en K. Entonces, uno lo puede escribir a partir de la suma vectorial o lo puede escribir con componentes. Entonces, acá nosotros vamos a identificar las componentes de este vector haciendo este piquito, estos piquitos. En vez de ponerle paréntesis, le vamos a poner esos piquitos. Bueno, vamos a trabajar ahora en todo lo que queda de esta unidad con estas nuevas funciones. Funciones vectoriales. Vamos a hacer una ráfaga de pasaje de todas las cosas que hemos visto de funciones de una variable real en cálculo 1 y al comienzo de cálculo 2 en funciones ahora nuevas que son estas funciones vectoriales. Lo primero que uno calcula de una función es el dominio. Entonces, por ejemplo, si alguien viene y me dice, tengo una función vectorial donde me da las componentes, digo, el dominio va a ser el conjunto de números reales que hagan que f de t sea una expresión en la que yo la pueda calcular, g de t lo mismo y h de t lo mismo. Porque la f de t es una función clásica de cálculo 1, la g de t lo mismo y la h de t lo mismo. Lo que acá está cambiando es que cada una de ellas está acompañada por un versor fundamental. Eso genera un vector. Pero en sí, la idea de calcular el dominio de esta función vectorial es básicamente hacerme la pregunta, ¿para qué valores de t yo puedo calcular estas funciones en juego? Bueno, el t, número real que va a estar dentro del dominio, va a ser un t en el cual f de t, g de t y h de t se puedan calcular. Cuando las tres necesito que se puedan calcular es donde aparece que el dominio de la función vectorial va a estar conformada por el dominio de f intersección el dominio de g intersección el dominio de h. Porque el t, numerito, tiene que estar en el dominio simultáneamente de las tres funciones escalares en juego. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que estoy trabajando con r de t, que es la siguiente función, ¿no? Es e a la t más 5 por i, más 1 sobre t por j, más t a la quinta por el seno de t por k. Esa es mi función vectorial. Interpreto entonces en esta situación que lo que acompaña a la i, esto es mi f de t. Eso es f de t. Lo que acompaña al j, esto es en la versión general mi g de t. Y lo que acompaña al k, que es lo que está acá, sería mi h de t. Bueno, ¿cuál es el dominio de f? ¿Para qué valores de t yo puedo estar calculando esta función f chiquitita de t? Cualquiera. Cualquiera. Para la g, Los reales me dan 0. exacto. Y para la h, También los reales. entonces cuando yo hago la intersección de los dominios, el dominio de f era r. El dominio de g era r menos 0. El dominio de h era r. Por lo tanto, en la intersección de los tres dominios, yo lo que voy a poder decir es que el dominio de esta función r raya es r menos el 0. Tiene que estar conformada por aquellos valores de t en donde las tres funciones simultáneamente se puedan evaluar sin problema, ¿no? ¿Qué me pueden pedir a posterior? Además del dominio, si uno se acuerda del tránsito de cosas que hemos visto en cálculo 1, uno decía, bueno, lo primero que necesitaba saber de la función
era el dominio. Y después intentaba hacer una gráfica, que por supuesto hemos pasado por estadios de mayor dificultad en cuanto a qué tipo de gráficas de funciones yo puedo hacer. No era que yo apenas empezaba cálculo 1 podía hacer la gráfica de cualquier función. Para muchas, tuve que esperar a transitar la primera parte de cálculo 2 para hacer estudio de funciones y ver la gráfica de otras funciones. Y es más, yo podría también darles otras gráficas, otras funciones a graficar, de las cuales tampoco tendríamos, nos abrumaría poder hacerlo, ¿no? Bueno, la idea es que lo que sigue ahora es la gráfica de funciones vectoriales. ¿Qué significa hacer la gráfica de funciones vectoriales? Esto que yo les comentaba hace un ratito en el apartado anterior. Es justamente encontrar lo que serían las ecuaciones paramétricas de la curva para identificar solo los puntos finales de todas esas flechas representadas. Que bueno, en el caso ese que yo me inventé, no sé qué será la curva, ni idea. Pero sí vamos a tratar de hacer gráficas de curvas en el espacio, de curvas simples. Una de las primeras curvas simples en el contexto de cálculo 2 va a ser la hélice. Pero que nosotros ya sabíamos dibujar curvas parametrizadas en álgebra y geometría, donde, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, quiero trabajar, perdón que voy a cambiar de color. Quiero trabajar con la representación gráfica de esta función, r raya de t, digo es t por i más t por j más t por k. O sea, digo, para hacer la gráfica de la curva, yo me quedo con que x es igual a t, y es igual a este t, y z es igual a este último t, donde t, evidentemente, no tiene problema de ser evaluado en ningún lado, o sea, t perteneciente a R. Esta expresión de curva, escrita de esa manera, es qué tipo de curva en el espacio. X igual t, z igual t, en el espacio. ¿Qué es? Una recta que pasa por el origen. Exacto. Con un vector dirección que es el 1, 1, 1. Entonces, esta curva yo la puedo dibujar. Va a pasar por acá. Bueno, vaya a saber para dónde viene. La recta. Hay curvas o hay funciones vectoriales muy básicas que sería capaz de graficar, porque conozco argumentos dados en álgebra y geometría. Bueno, esta curva, la hélice, es una de las primeras curvas que ya se escapa de esta simplicidad, ya no es tan simple, pero que en el campo de cálculo 2, esta curva, la hélice, en el espacio es una de las más simples. Aumentando la complejidad, esta es una de las más simples. Porque ¿qué es lo que, digamos, hay que hacer para entenderla? Fíjense, la ecuación de la función vectorial, voy a aumentar un poquito. Ahí. La función vectorial es esta de acá. R raya de t igual a 2 coseno de t por i, más 2 seno de t por j, más 3t por k, con t perteneciente a R. Si podría no haberme puesto con t perteneciente a R, que cuando uno considera eso e interpreta que es el dominio natural, el más amplio posible, uno dice, sí, la verdad, ninguna de estas tres funciones tiene problema de ser evaluadas en ningún lado, t pertenece a R sin problemas. Uno cuando quiere hacer la gráfica de la curva dada por esta función vectorial, lo que hace es 2 coseno de t. ¿Y quién es? 2 seno de t, la segunda componente, y z igual a 3t, la tercera componente. Bueno, y acá estoy en una situación muy parecida a la que estábamos con recta en el espacio. Hagamos un poco de memoria. Cuando uno trabajaba con recta en el plano, mi mundo era plano,
sí podía pasar de las ecuaciones paramétricas a la general, en la que el parámetro t desaparecía y me quedaba una sola ecuación, en X y en Y. En el espacio, trabajando con ecuaciones paramétricas de una recta, yo no podía tener una sola ecuación para representar a una recta. O tenía lo que se llamaban las ecuaciones paramétricas de una recta, donde la X, la Y, la Z se podían escribir en función de t. ¿O de qué otra manera podía dar la ecuación de una recta? La En el espacio. simétrica, por ejemplo. Sí. ¿Y de otra forma? Intersección de dos Canónica. planos. Perdón, Santi, ¿qué? La ecuación de forma canónica. ¿Qué significa para vos forma canónica? Es la misma que la simétrica, creo. Cuando uno iba restando los puntos de paso, cuando uno ponía X menos el punto de paso sobre la componente del Bueno, vector. es lo que decía Delphi. Ah, Es esa. Otra forma de dar una recta en el espacio. Ahí la dijo, pero intersección entre dos planos. Ah, Pero sí, eso. Si escuché alguien lo que no. dijo, no lo escuché. Como intersección de dos planos. O sea, uno quería sacarse de encima el parámetro t, ¿no? Pero o caía en lo que ustedes me dijeron, la forma simétrica, donde forma, no ecuación, forma simétrica, porque hay dos igualdades involucradas en un mismo renglón, o pasaba a mirarla como intersección de dos planos. Pero no podía, o sea, era una llavecita que involucraba dos ecuaciones de dos planos, pero no podía dejar una sola ecuación donde el parámetro t se vaya. No podía dejar una sola ecuación que represente a la recta en el espacio. Bueno, la forma simétrica o, por ejemplo, intersección como dos planos. Bueno, acá va a pasar un poco lo mismo. A mí me encantaría decir, bueno, ahora lo que quiero hacer es lo mismo que hice antes con la circunferencia. Me saco t y trato de buscar una ecuación en la que t no aparezca. No lo puedo hacer con las tres ecuaciones. Pero sí puedo hacer un artilugio medio parecido. Por ejemplo, si yo de las tres ecuaciones ahora concentro la mirada en las dos primeras, esta como que la dejo ahora en stand-by, podría hacer lo mismo que hice antes. Elevo al cuadrado, miembro a miembro. Elevo al cuadrado, miembro a miembro y sumo, ¿no? Si solamente me concentro en esas dos ecuaciones, me quedaría x cuadrado más y cuadrado del lado de la izquierda igual a 4 coseno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t, que cuando saco el 4 factor común me queda expresado o multiplicado por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que es 1. Entonces me queda esto. Bueno, esto, eso solo, en el espacio, ¿qué es? En el espacio. En el plano es una circunferencia centrada en el origen de radio 2. En el espacio, Un cilindro de radio 2. es porque esto, aunque yo no lo vea, es para todo z. Eso es un cilindro. Pero bueno, el cilindro no es una curva, es una superficie. Entonces, lo que por supuesto yo no tengo que perder de vista es que sigue estando esta ecuación. Entonces ahí es para todo z. El z, a medida que el t va cambiando, tiene también su representación. Entonces eso hace que, en principio, lo que yo diga es esto. La curva, hoy todavía no sé qué es, pero seguro la curva está contenida en este cilindro. De eso no se escapa. Ahora, quien me dice cómo se va a ir generando la curva es la última expresión de las ecuaciones paramétricas que hasta ahora no la involucré en nada. Entonces uno puede ir viendo cómo se van generando estos puntos. Fíjense, acá hay algunas cuestiones. Este puntito de acá, ¿no? Ese puntito se obtiene para t igual 0. Porque para t igual 0,
coseno de 0 es 1, o sea que me queda x igual 2. Seno de 0 es 0. Y si te vale 0, esto es 0. O sea que para t igual 0 estoy en el punto 2, 0, 0. Cuando yo vaya aumentando los valores de t, en principio podemos poner entre 0 y 2pi, yo sé que en esta parte, si restringo la mirada en esta parte, voy a generar en el plano XY una circunferencia. En el plano XY una circunferencia, porque lo vi hace un ratito. Pero esta variación hace que se despegue el punto del plano XY, porque z tiene un valor que va a ir aumentando a medida que el valor de t vaya aumentando. Entonces, por ejemplo, acá, este puntito, se obtiene para t igual a pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2, 0. Primera componente 0. Seno de pi sobre 2, 1. 1 por 2, 2. Segunda componente 2. Y si t vale pi sobre 2 por 3 es 3 medios pi sobre 2. Y a medida que voy aumentando el valor de t, voy a ir, es como si yo a esta hélice, que es ese resorte, yo lo aplasto sobre el plano XY y caigo sobre la circunferencia de radio 2 en el plano XY. Pero este valor de t lo que hace es ir separando, es para el valor de z, ir separando esos valores, esos puntos, e ir estirando este resorte a lo largo del eje z. Fíjense si lo podemos hacer en GeoGebra. ¿Cuál era este? Voy a ir al espacio. El A lo dejo, esto lo saco. La vista gráfica la quiero para el parámetro. Ahí. Esto no lo quiero. Curva. Ahora voy a poner esta, que tiene expresión, 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 porque estoy en el espacio, necesito 3 expresiones. Era 2 coseno de t. Al 2 acá le tengo que poner la estrellita para que interprete el producto. Eso. Después, era 2 por seno de t y 3t. 3t, el parámetro se llama t. Y acá voy a poner 3 por las dudas en la estrellita. Valor inicial 0 y el valor final el a. ¿No? Acá voy a achicar un poquito esto. Fíjense lo que va a pasar, ¿eh? Voy aumentando el valor del a. De 0 hasta 2pi. O sea que es un 3t también. Ahí, ¿no? Voy desde acá. Dibujito. Voy a ponerlo en la clásica representación ahí. El eje X, el eje Y, el eje Z. Voy aumentando el valor del t, voy aumentando el valor de t. ¿Qué es lo que está haciendo esta curva? Fíjense que es una hélice. En vez de ponerle 3t, voy a ponerle t, porque si no se me va a ir muy arriba y pierdo la representación. Ahí. El 3t, ese 3, hace que enseguida el z tome valores muy grandes. Entonces lo bajo un poco. Y eso se va para atrás. Fíjense que se va para atrás. Va rodeando, pero a la vez va subiendo.
Ahora se va a venir para adelante otra vez. Pero sigue subiendo. Sigue subiendo. Vamos a darle al parámetro un poco más de... Vamos a ponerle un 12. Sigue subiendo, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. La idea es que se va generando esto que es este resorte. ¿Mm? Bueno, yo porque empiezo en 0, pero si empezaba desde un número negativo, el resorte viene desde abajo. Qué sé yo, menos 10. Ah, no, yo soy la papa frita porque puse acá desde 0. No, no, no. Tengo que hacerlo de nuevo. ¿Cómo le voy a poner un número negativo? No olvídense de eso. Chingui, chingui, chingui. Ahí. En todo caso tengo que venir acá y ponerle que t vaya desde menos 15. Ahí va. Voy generando, ven que viene desde abajo. Si el parámetro acá empieza desde menos 15, viene, 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 pero siempre es este resortito alrededor del eje Z. Que si yo acá les graficara el cilindro, x al cuadrado más y al cuadrado más 4, no, igual 4 era. Bueno, fíjense que esa hélice queda en el borde del cilindro. El cilindro es una superficie, pero que contiene a esta curva. Bueno, esa es un poco la cuestión. Esa es una posibilidad de cilindro que estamos dibujando, de hélice. Siempre va a querer enroscarse o a querer hacer ese rulito de la hélice alrededor del eje relacionado con esa variable en la que no está ni el seno ni el coseno. En este caso, la tercera componente de R de t es la que está involucrada con solamente el parámetro t, y esa hélice se va a generar alrededor del eje Z. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos entonces una curva nueva, la hélice circular. Ah, y esto sí, por ahí está bueno conocerlo, como para aclararlo. Cuando uno habla de orientación de la curva, está dando a entender, vieron que yo en un dibujito anterior les había puesto la flechita. Con la flechita uno va indicando a medida de que los valores de t van aumentando, cómo recorro la curva. Esa es la orientación positiva. Tomando valores de t que van creciendo, me fijo hacia dónde voy en el recorrido de la curva. En este caso, si yo tengo que marcar sobre el dibujo de la curva la orientación, diría ahí, para allá. Hago esto y sigo para allá. ¿No? A medida que voy tomando valores de t creciendo, así es como se va generando la curva. Bueno, otra forma de encontrar una parametrización de una curva, porque hay veces que no me dan la parametrización de la curva, yo la tengo que dar. Pero de la curva en cuestión, algo de información igual me dan. Entonces puede pasar que la curva a la que le tenga que buscar una parametrización, me la den como intersección de superficies. Entonces, por ejemplo, considerar la curva determinada por la intersección entre la superficie cilíndrica, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Podrían no haberme dicho superficie cilíndrica. Me podrían haber dicho la superficie, nada más, que yo me iba a dar cuenta que esta ecuación es un cilindro, donde el eje del cilindro coincide con el eje Z. Y la superficie plana, podrían no haberme dicho superficie plana, podrían haberme dicho superficie, y yo me doy cuenta sola que la ecuación que está acá representa un plano.
Y entonces dice, bueno, hay una curva determinada por la intersección de estas dos superficies, el cilindro y el plano. Lo que me piden es encontrar una función vectorial que describa a esta curva a partir de una ecuación para una parametrización. Entonces es como que tengo esta situación. Digo, a ver, me están diciendo que la curva, así como antes a una recta la podía dar como intersección de dos planos, bueno, a esta curva me la están dando como intersección de dos superficies. Una es un plano y la otra es este cilindro. Digo, y ahora yo tengo que pasar a una función vectorial r raya de t, donde tenga algo por i, más algo por j, más algo por k, donde estas expresiones, que son las que habitualmente llamaríamos x de t, y de t y z de t, conforman las ecuaciones paramétricas de la curva. Y bueno, ¿y eso cómo lo hago? Bueno, hay una estrategia en este caso clara por el hecho de que lo que participa es un cilindro, que es la siguiente. De este cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, podríamos considerar x igual a coseno de t, y igual a seno de t, a medida que t va variando, entre 0 y 2pi voy a ir recorriendo, en el plano xy sería toda la circunferencia. Pero ahora, como estoy dibujando la curva, digo, bueno, mientras x sea coseno de t e y sea seno de t, z, ¿quién es? Z estaba vinculado a partir de esta ecuación, y más z tenía que ser 2. Entonces puedo, ¿por qué no?, pensar en esto. Es decir, bueno, z es igual a 2 menos i, y entonces esto entonces sería 2 menos, ¿quién es i? Seno de t. Encontramos una forma de escribir la x, la y y la z dependiendo del parámetro t. Entonces quedaría coseno de t por i, porque habíamos dicho x igual coseno de t, seno de t por j, que habíamos dicho que y era seno de t, y en la tercera tiene que ser z, 2 menos i, pero no voy a poner 2 menos i porque tengo que escribir todo en función de ese parámetro t, es 2 menos seno de t. Uno puede ver acá la intersección, este es el plano, que intersección con el cilindro genera esta curva. Bueno, esta curva puede ser parametrizada a partir de esta función vectorial, esa parametrización. Lo puedo poner otra vez en el GeoGebra y ver que lo que se genera es realmente esa curva. ¿Mm? Esta es una idea para poder parametrizar cuando aparecen este tipo de superficies en juego. No digo que funcione 100% para cualquier ejercicio, digamos. Esto porque obviamente había un cilindro dando vuelta y un plano. Habría que ver en otras situaciones cuál podría ser una buena estrategia. En general, a ver, ¿dónde era este? GeoGebra, a ver, voy a sacar esto, voy a sacar esto. Yo pongo x al cuadrado más y al cuadrado igual 1, ¿no? Ese es el cilindro con el que estábamos dibujando ahí. Me abro un poco porque si no queda. Ahí. X y Z. La gráfica en el eje Z. Acá. No. Vamos a ponerle -1. Y acá vamos a ponerle 4. Más o menos. Ahí. Dibujito. Tengo ese cilindro y el otro era un plano. El plano era z igual a 2 menos i, ¿no? Ahí. Ahí va. Saco este plano gráfico. Ahí tendríamos el dibujo hecho por GeoGebra.
A ver si me deja acá la intersección entre esto y esto. Ahí está, ahí la marca. Bueno, GeoGebra, cuando yo le pido hacer la intersección, vieron que hago siempre lo mismo, pongo acá intersección y marco las dos superficies y ahí me marca la curva. En ese marcarme la curva, acá GeoGebra me presta una posible parametrización. Me da ahí como una idea. Fíjense, esto más esto, que si lo junto todo en una sola expresión, sumo coordenada x con x y con y, z con z y me queda 0 más seno de t, acá coseno de t y acá 2 menos coseno de t. GeoGebra me da una posible parametrización. ¿Qué es lo que hace a diferencia de lo que escribí yo? Y lo que yo escribí es coseno de t, seno de t, y yo escribí 2 menos seno de t. Pero la esencia se mantiene. Esta es una posible también parametrización. Lo que uno tiene que entender es que de una curva no hay una única parametrización. Hay infinitas formas de poder parametrizar una curva. GeoGebra me prestó una, la que a él le parece, la que considera brindar. Pero esta es una y nosotros encontramos otra. ¿Estamos? Ahí va. Bueno, seguimos un poquito con lo que veníamos haciendo. Veníamos haciendo la presentación de una función vectorial, donde vimos el dominio, donde vimos muy rápidamente qué significa pensar en la gráfica. Y si voy en la cantidad de temas que nosotros vemos para funciones, automáticamente lo que viene después es trabajar con el concepto de límite. Bueno, se darán cuenta que esto lo hacemos súper rápido. Si hablamos de una función vectorial, hablar del límite de una función vectorial, límite de SR raya de t cuando t tiende a, es pensar en el límite de cada una de las funciones componentes. Porque yo límite de funciones comunes sí sé hacer, pero de esta función vectorial, ¿cómo lo hago? Bueno, lo defino de tal manera que caigo en calcular límites que sí sé calcular desde cálculo 1. Entonces, fíjense que esta es la otra forma de escribir a la función vectorial, que es a partir de las componentes, o la podría haber escrito como se las presentaba antes, f de t por i más g de t por j más h de t por k, a partir de la suma vectorial. Bueno, entonces ejemplo, si a mí me dan esta función, donde las componentes, esta es la f de t, esta que está acá es la g de t, y esta que está acá es la h de t, calcular el límite de la función vectorial cuando t tiende a 0, por decir un t tendiendo a algo, un t tendiendo a 0, es calcular el límite de cada una de esas funciones cuando t tiende a 0. Al calcular el límite, bueno, en todas se puede hacer por reemplazo directo. El primer límite cuando t tiende a 0 es 1, el segundo 0, el tercero menos 1. Entonces el límite de esta función vectorial es este vectorcito en particular, el 1, 0, menos 1. Chan, eso solo. El concepto de continuidad, que significa que una función vectorial sea continua, básicamente manteniendo la esencia de definición de continuidad, cuando el límite de la función vectorial, cuando t tiende a, es la función vectorial evaluada en a, eso lo que estamos diciendo es que la función vectorial es continua. Y la idea es esta, una función vectorial va a ser continua si y solo si sus funciones componentes sean continuas. Porque caigo a calcular el límite de las funciones componentes. Una vez que uno calcula el límite, habitualmente, ¿qué hace? Presenta derivada, porque la derivada es el límite de un cociente incremental. Bueno, ¿cómo es en este caso? La derivada de una función vectorial, ven acá,
es otra en la que la definición va a tener la misma esencia de la definición de derivada de funciones escalares comunes. Derivada de la función vectorial, que también se puede usar esta otra notación del primita, el que estamos acostumbrados, es el límite de un cociente incremental. La función evaluada en un t más h menos la función evaluada en t sobre h. El límite de todo eso cuando h tiende a 0. Siempre que el límite exista, ¿no? Bueno, acá lo que tengo que prestar atención es en algo. La esencia es la misma. Ahora, pregunto. Prestemos atención. R raya de t menos, perdón, R raya de t más h menos R raya de t. Este numerador, esa diferencia, ¿qué es? En esencia, ¿qué es? ¿Un número, un vector, una función? ¿Qué es? Este numerador. ¿Un vector? Un vector, porque R raya en t más h es vector. Le estoy restando otra R raya de t, vector. O sea que esto es un vector. ¿El h qué es? Un número. Eso sí es un número. Entonces, cuando me fijo este cociente, ¿el cociente qué es? También un vector. Eso es un vector. Entonces, en el límite, cuando h tiende a 0, es un límite de vectores, va a tender a un vector. O sea, R' de t es un vector. Lo que hay que ver es la interpretación de qué sería ese vector. Porque no nos olvidemos que en cálculo 1 hemos aprendido que cuando hablamos de la derivada de una función, si existe, ese numerito representa algo. La pendiente de la recta tangente, la gráfica de la función, en el punto en el cual yo me estoy parando, ¿no? Bueno, este vector, me puedo preguntar qué representa. Alguna interpretación geométrica debería tener. Bueno, y a eso es donde vamos. Ahí es donde vamos a apuntar. A ver, este vector, ¿qué representa? Entonces, bueno, en principio era eso, que yo esté orientada en tiempo y forma de que esto es un vector. Bueno, vamos justamente a pasar por eso. Mucho escrito, pero tranca. Vamos a ir transitando esto. Yo tengo esta función R raya de t. Se supone que yo tengo una curva dibujada, R raya de t se puede pensar como el vector posición de este punto P. A ver si lo hago un poquito más grande, esperen. Pique más. Y ahí. Decía, R raya de t. R raya de t, no me olvido, era una f de t por i, más una g de t por j, más una h de t por k. Y el puntito de coordenadas f de t, g de t, h de t, el puntito que tenía como coordenadas las mismas componentes que r de t, era el punto en la curva. Este punto pertenece a la curva gráfica de la función, ¿no? Entonces, como que tengo las dos cosas en juego, punto y vector. Entonces, si yo elijo R raya de t, es porque tengo un vectorcito, pero ese vectorcito tiene un punto final, que es el que va a estar en la gráfica de la curva. De la misma manera
puedo pensar en que cuando en ese cociente incremental se necesite calcular R raya en T más H, es porque estoy parada en otro punto de la curva. Entonces, R raya de T más H será este otro vector. El punto final del vector va a ser el punto Q, que como coordenadas van a ser F en T más H, G en T más H, H en T más H. Ese es otro puntito en la curva. Pero cuando en el límite del cociente incremental aparece esta resta, es una resta de vectores. Por eso les preguntaba, es una resta de vectores. ¿A dónde lo represento en el dibujo? En esta flecha celeste. Si yo tengo esta flechita que es R de T y esta otra que es R en T más H, esta flechita, esta, es R en T más H menos R de T. Resta de vectores. Lo hacíamos en álgebra y geometría, no estoy inventando nada. Ahora, en el límite del cociente incremental, ¿qué se hacía? A esa resta la dividía por h. Entonces, el h, por supuesto, puede ser positivo como negativo. El h es el que tiende a 0, pero el h puede ser positivo o negativo. Si h es positivo, tendiendo a 0, digo, pero positivo, la idea es que al vector que tenía, que lo marqué en rojo, lo divido por h. Lo que hago es multiplicarlo por 1 sobre h. Piénsenlo así, multiplico por 1 sobre h. Si yo a un vector lo multiplico por un escalar que es positivo al vector, le estoy cambiando el módulo, pero lo que no le estoy cambiando es ni la dirección ni el sentido. Yo lo multiplico al vector por un escalar. Si es positivo, no le cambio ni la dirección ni el sentido. Si el h es negativo, lo que le estoy cambiando es el sentido. Pero lo que me importa en este caso es que yo, en cualquiera de las dos situaciones, voy a estar considerando esto. H tendiendo a 0. En ese H tendiendo a 0, este puntito Q se va a correr cada vez a estar más cerca de este puntito P. Y estos vectorcitos van a tender a una posición límite de un vector que en el límite es R' de t. ¿Y quién es R' de t? Un vector representado en el segundo dibujo que de la curva es un vector tangente. Los vectores PQ tienden a una posición límite que es R' de t, que en la interpretación geométrica es un vector tangente. O sea que también tiene una interpretación geométrica el cálculo de la derivada de una función vectorial. Es un vector, porque estoy hablando de funciones vectoriales, es un vector, pero que es tangente a la curva. Por supuesto, en la medida en la que R' de t existe y no sea vector nulo, porque el vector nulo tangente a qué va a ser, ¿no? Eso me gustaría mostrárselos en un archivito genérico que anda por acá, donde lo tengo. Este. Acá en este archivo, sí me puse sobre una hélice, ¿no? Pero tengo el punto P que está acá fijo. Ese es punto P. Y este punto Q se va a ir moviendo con valores de H que siendo positivo, que los tengo acá, los voy a hacer decrecer hasta llegar a 0, ¿no? Fíjense, el H va decreciendo hasta llegar a 0. ¿Qué pasa? El punto Q se acerca cada vez más al punto P fijo. Esa flecha rosa es el vector diferencia sobre H. Fíjense que tiene la misma dirección de PQ, pero bueno, como lo estoy dividiendo por H, positivo, el módulo va a cambiar, pero lo que no cambia es su sentido. Y ese numerito H, que yo lo voy a ir haciendo cada vez más chiquitito, voy a ir acercando cada vez más a 0, fíjense que ahí se acerca mucho, mucho a 0, y ese vector cociente
tiende a una posición límite, el h ya es muy chiquitito. Ahí tiende a esta posición límite, que es una posición tangente a esta curva. ¿Qué pasa si yo ahora vengo desde atrás con valores de h negativo? Que los voy a ir aproximando cada vez más al cero. El h negativo, fíjense, PQ, ese vector resta, tiene un sentido que no es el mismo que el cociente, porque lo estoy dividiendo por un h que es negativo. Pero ese h yo lo voy a ir aproximando cada vez más a cero, lo que hace que Q se aproxime cada vez más a P. De todas maneras, se va acercando, se va acercando, se va acercando. Este vectorcito tiende a una posición límite que era la misma que la posición límite a la que tendían si tomaba valores de h positivo. Si pongo 0 no me marca nada porque estaría dividiendo por 0. Entonces me dice, epa, ¿qué pasó? Divido por 0 y me pone todos los signos de pregunta, ¿no? Pero ahí, me aparto un poquito. La línea punteada, básicamente, es lo que se llamaría la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces yo pregunto, el punto es este punto de paso en el cual yo me paro y donde generé todo este archivo. Si quiero encontrar esta recta tangente, ¿qué vector usaría para darle dirección a esa recta? El punto de paso lo tengo y quisiera saber la ecuación de la recta tangente a la curva en este punto. El punto lo tengo porque el punto es fijo, es el punto de paso. ¿Quién sería el vector que me está dando dirección a esta recta tangente? ¿A qué vector tomo como paralelo para dar las ecuaciones paramétricas de la recta tangente? R'. Sí, señor. R'. ¿Mm? ¿Qué es lo que ahora vamos a ver acá? La recta tangente a esa curva es una recta que contiene el punto y tiene la dirección de R'. O sea que una vez que yo encontré el vector R' de t, una vez que lo encontré, ya sé que ese vector es quien me va a dar la dirección que siga la recta tangente a la curva. ¿Mm? Bueno, eh, esto se los comento, no es algo que usaremos mucho nosotros. La verdad no lo vamos a usar mucho nosotros, pero obviamente está lo que se llama el vector tangente unitario, que es al vector R' dividirlo por su módulo. Unitario, vector de módulo 1, bueno, vector tangente, pero unitario es el vector R' de t, que sé que es tangente a la curva, pero dividido su módulo. Y tiene esta notación de t mayúscula de vector tangente unitario. Pero se los comento, aunque acá no creo que lo usemos mucho en los ejercicios. Ahora, todo bien, o al menos creo, con esta definición, la derivada, límite de un cociente incremental, fantástico. Acabamos de ver una interpretación de este vector R', que es un vector tangente a la curva. Pero ¿cómo lo calculo? Mediante operaciones algebraicas para esquivar el cálculo del límite de un cociente incremental. Bueno, lo que vamos a poder ver es justamente que gracias a este teorema, si yo tengo una función vectorial de la cual conozco sus funciones componentes, escrita de esta forma, el vector R' de t, calcular el límite de ese cociente incremental, no es más que calcular la derivada de cada una de las funciones componentes. Esto terminó. O sea que si yo tengo una función R de t, que como componentes tiene t cuadrado por i más 4 seno de t por j más e a la t por k, el vector R' de t es el vector que surge de ir derivando cada una de las funciones componentes. La derivada de t cuadrado, 2t, entonces esa es la componente, la primera componente de R', más 4 seno de t, lo derivo, 4 coseno de t, es la segunda componente, más y la derivada de a la t, ella misma, ahí tengo el vector de R'. Paso a
derivar las funciones componentes, porque las funciones componentes son funciones de una variable como estuve acostumbrado a trabajar hasta recién. Bien. Bueno, estas son todas propiedades, reglas que voy a poder utilizar al momento de derivar expresiones que estén relacionadas con funciones vectoriales. Por ejemplo, fíjense qué es lo que dice. Tenemos U y B, dos funciones vectoriales. Entonces, un U raya de T, B raya de T. Funciones vectoriales que además son derivables. O sea que puedo calcular U' de T y puedo calcular B' de T. Esto es una captura tal cual del steward. Fíjense lo que yo les decía antes. Se usa siempre el negrita para indicar que una expresión es vectorial. Y como en este caso, no negrita, para una función escalar. Cuando digo una función escalar es una función real, ¿no? Entonces, situación, ¿qué pasa si yo tengo una suma de funciones vectoriales? La derivada de la suma de funciones vectoriales es la suma de las derivadas. Uso las reglas de derivación. Si tengo que derivar una función vectorial que está multiplicada por un escalar, bueno, el escalar sale afuera y queda la derivada de la función vectorial. Y acá miren que empiezan las cosas a ponerse ya de otro color y a prestar atención. Esta f chiquitita de t, ¿es número o vector? ¿Qué es? Voy a poner Un número. Sí, señor, porque va a ser un número. Esto es número. Esta es una función vectorial. Vector. Número por vector, ¿qué es? Vector. Vector. O sea, esto es un vector. Por lo tanto, la derivada de una función vectorial me tiene que dar una función vectorial. Entonces me fijo que del otro lado realmente tengo eso, ¿no? F' de t es un número, número por vector, vector, esto es vector, y acá lo mismo, número por vector, vector, vector más vector, vector. Entonces tiene sentido lo que estamos escribiendo. Pero fíjense que para derivar este producto se sigue la regla de la derivada del producto conocida para funciones clásicas. Porque ¿qué se hace acá? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Solo que estoy derivando cosas diferentes. Acá estoy derivando una función clásica escalar, de las de cálculo 1, mientras que acá estoy derivando una función vectorial, que son las que presentamos nosotros ahora en cálculo 2. Pero la regla es la misma, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a el 4, a este. Acá tengo vector, escalar, vector. Una aclaración por las dudas. Para el steward, esto es producto escalar. Y esto es producto vectorial. ¿Ustedes en álgebra usaban este para el producto vectorial? Sí, profe. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, ahora se Sí, van a el tener. piquito para el producto vectorial y el piquito para el escalar. Bueno, entonces el escalar ese sigue igual, nada más que ahora el producto vectorial no pasa a ser más el piquito, pasa a ser la cruz. ¿Mm? Eso hay que, nada, son 2 segundos de acomodamiento y ya está. Bueno, entonces acá. U raya de t, escalar B raya de t. El resultado de eso, ¿qué es? El producto escalar entre dos vectores.
¿qué me daba número. como resultado? Número. Un número. Un número. Entonces, esto completo es un número. Entonces, si estoy haciendo la derivada, en realidad no es un número, es una expresión que depende solo de t, una expresión, una función escalar. La derivada de una función escalar también va a ser una función escalar. Vamos a ponerla en vez de número, vamos a ponerle un escalar. Es un escalar. Entonces, la derivada de una función escalar me tiene que dar una función escalar. Bueno, vamos a ver del otro lado. Fíjense, vector, escalar, vector. Esto es un escalar. Vector, escalar, vector, también es un escalar. Escalar más escalar, escalar, y tiene sentido. Pero lo que quiero marcar es que otra vez vale la regla de la derivada del producto. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Solo que el por que yo hablo como por, es un por particular, es este por, de producto escalar. Entonces miremos la propiedad 5. En la propiedad 5 aparece algo similar. Acá tengo U vectorial B. U, producto vectorial con B. El producto vectorial entre dos vectores me devuelve ¿qué cosa? Un vector. Bien. Esto es la derivada de un vector. Entonces me tiene que dar un vector. Bueno, vamos al otro lado. Producto vectorial entre vectores es un vector. Producto vectorial entre vectores es un vector. Vector más vector, vector. Tiene sentido. De nuevo, se rige la misma idea para derivar este producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Solo que el por, ahora es con este por, manteniendo la misma función que le dio sentido a este producto. Este era escalar, este es vectorial. Y en la sexta propiedad es lo que sería la regla de la cadena, que se mantiene en esencia. Yo cuando aplico regla de la cadena, ¿qué hago? La derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Bueno, acá tengo una función vectorial evaluada en una función escalar. Pensemos. U raya evaluado en, no en t, en f de t. Todo eso, todo esto, ¿es vector o es escalar? U raya Vector. evaluado en algo que no es t, es f de t, es un vector. Esto es un vector. O sea que es la derivada de un vector, por lo tanto del otro lado tiene que haber un vector. Bueno, fíjense que acá tengo U' evaluada en un escalar, o sea, esto es un vector. F', si la función es escalar, f' de t, ¿qué es? ¿Un vector o un escalar? Esto de acá. Vector. Eso sí es un escalar. Pero escalar por vector, vector, y entonces tiene sentido la igualdad. Y fíjense que se mantiene esta esencia, ¿no? Es la función de afuera es U, es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. En la presentación acá, este por, en vez de ponerlo al final, lo pone acá adelante. Lo mismo, si es un escalar, es un número, ¿no? Bueno, todas estas reglas, que hay que usarlas bien, se pueden demostrar. Todas. Entonces yo, acá lo que les puedo proponer es ver las derivadas de las demostraciones solo de dos, como para que tengan una idea. Mucho numerito, mucho subíndice, mucha letrita, pero no es difícil. Fíjense, la demostración del 2, que era que la derivada de una constante por una función vectorial era la constante por la derivada de la función vectorial.
acá tengo esta función vectorial. Ahí va. Tengo que calcular la derivada de la constante c por la función vectorial. Entonces, ¿a qué es igual? A c por la función vectorial. Acá. Y yo digo, en este mundo de acá adentro, donde me mantengo adentro de lo que después va a ser la derivada, esto es un vector multiplicado por una constante. Entonces la constante, ustedes saben bien, en un vector puede pasar a multiplicar a cada una de las componentes del vector. Entonces adentro, digo, esa c la puedo dejar acompañando a cada una de las funciones componentes. Y entonces digo, ahora tengo una función vectorial, nada de función vectorial multiplicada por una constante afuera. La constante la metí adentro. Y a mí me dijeron que calcular la derivada de una función vectorial, lo que hay que hacer es derivar cada función componente. Entonces, ¿ahora qué diría? Pasaría a un paso previo que digo, bueno, el resultado de esto es una función vectorial donde lo que tengo que hacer es derivar esto y derivar eso. Al derivar eso, digo, yo ahora estoy en mundos que yo ya conozco porque es como si estuviese trabajando con funciones de cálculo 1. La derivada de esta función escalar es la constante por la derivada de la función. La derivada de esto es la constante por la derivada de la función. La derivada de esta parte es la constante por la derivada de la función. Y entonces un volver para atrás. Esta C y esta C, que es una constante, la saco afuera. Y cuando miro lo que me ha quedado acá, digo, lo que me quedó acá es lo que yo llamaría U' de t. Entonces se puede demostrar paso tras paso la fórmula que estaba descrita en el número 2. La derivada de una función que es función vectorial por escalar es el escalar por la derivada de la función vectorial. Esta 4, la 4, ¿cuál era? Esta. Demostrar que la derivada del producto escalar entre dos funciones vectoriales cumple esta regla, que es la derivada del primero escalar el segundo, más el primero escalar la derivada del segundo. Y esto no es más que cuentita más cuentita más cuentita. Esto no tiene ninguna ciencia de nada. Lo que pasa es que hay que trabajarla por componentes y eso es lo que lo hace engorroso. La función vectorial u tiene sus 3 componentes. La función vectorial b tiene sus componentes. Entonces, ¿qué uno hace primero? Bueno, primero hagamos el producto escalar, acá, como yo lo conozco. El producto escalar entre dos vectores, ¿cómo se resolvía por componentes? ¿Cómo era la fórmula? Producto escalar entre dos vectores dadas por componentes. La suma de la multiplicación de sus componentes. De las componentes homólogas, le agregaría la palabra para que quede claro, ¿no? Ok. Primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera. Bueno, entonces acá queda todo este producto escalar escrito. Bueno, derivar eso es derivar una función escalar típica de cálculo 1. Entonces tengo que derivar este producto, más derivar este producto, más derivar este producto. Y acá aparecen todo eso desplegado. Y en ese despliegue, junto de manera conveniente. Digamos, en ese despliegue que me queda, es hincha nada más. Junto esta, que la pongo acá. G'1 de t por G2 de t. Esta. La pongo acá. Y esta que viene acá es esta. Que la dejo acá. Las que quedaron son las que pongo acá al final. Entonces estas rojas, fíjense que quedó F1' de t, G1' de t, H1' de t, multiplicado por F2, G2, H2. Estoy haciendo el producto escalar entre estos dos vectores. Bueno, lo azul lo mismo, se puede disfrazar como este producto escalar, queda demostrada la fórmula. O sea, no, esto es
hacerlo por componentes, juntar y me queda la fórmula. No hay mucho más para decir. No es que ahí tengo que hacer una estrategia de un sumar y restar, multiplicar y dividir. No, no, no. Esto es bien simple. Pero un poco tedioso porque es largo. No difícil, por ahí un poquito largo. Les presentaba esas dos a modo de muestra, como para que tengan una idea. Y para terminar la clase de hoy y no abrumarlos más, también se pueden calcular integrales. Que eso ya fue nuestro mundo de cálculo 2. Hemos calculado integrales indefinidas en cálculo 1 y después nosotros en cálculo 2 calculamos integrales definidas. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué significa o qué vamos a querer decir cuando hablemos de la integral definida de una función vectorial? Bueno, en esencia es el límite de estas sumas de Riemann provocadas por la función vectorial R raya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como hemos hecho con el cálculo de derivadas, como el cálculo de límite. Bueno, si esto es un límite, recién vimos hace un rato que calcular un límite de una función vectorial no es más que calcular el límite de cada una de sus funciones componentes. Entonces, lo que estamos haciendo al calcular el límite de esta suma de Riemann de la gran función vectorial es hacer el límite de las sumas de Riemann de cada una de las funciones componentes. Entonces, en la primera componente, si existe el límite de esta suma de Riemann, la primera componente se traduce en calcular la integral definida de la primera función componente. Si existe el límite de las sumas de Riemann de la segunda componente, eso se traduce en la integral definida de la segunda componente. Y lo mismo, si existe el límite de la suma de Riemann de la tercera componente, eso se traduce en la integral definida de la tercera componente. O sea que calcular la integral definida de una gran función vectorial no es más que calcular la integral definida de cada componente. Siempre la misma historia, por componentes. Entonces vamos a ver sobre un ejemplo. Miren acá, ya que estábamos a ver el tema de integral indefinida, que no es lo que estuvo presente anteriormente. ¿Qué pasa si yo tengo esta función vectorial? Nada complicada. 2 coseno de t, seno de t, 2t, sus componentes. Si a mí me piden calcular la integral indefinida, otra vez voy a pensar en lo mismo. Le voy a pasar la pelota a calcular las integrales indefinidas por componente, ¿no? Entonces, la integral indefinida de esta función vectorial es una nueva función vectorial. ¿Quiénes son las componentes de esta función vectorial? Y la primera componente, que es la que acompaña el versor y, es la integral indefinida de 2 coseno de t. La segunda componente, la integral indefinida de seno de t. Y la tercera componente, la integral indefinida de 2t. Las resuelvo, a cada una la resuelvo. Y ese es un paso intermedio que acá no está y que lo voy a aclarar. Si yo quiero resolver la integral indefinida de 2 coseno de t, yo lo que voy a decir es esto. Esto es 2 seno de t. ¿Y qué me falta cuando calculo la integral indefinida? Más C. Más c. Entonces yo voy a poner acá más c1. Esa es la integral indefinida en la primera componente. Entonces lo multiplico por i. Después más. Calcular la integral indefinida de seno de t. Fantástico. ¿Qué escribo? Menos coseno de t más una constante arbitraria. Entonces, como para no llamarla igual, le pongo c sub 2. Eso por j. Más, y me faltaría la tercera componente, la integral indefinida de 2t, digo, bueno, t cuadrado más otra constante arbitraria que la llamo c3. Eso es por k. Eso es lo que me quedaría en un primer paso. El paso siguiente, digo, a ver, en cada uno de los términos tengo una suma. Esto más esto por i. Esto más esto por j.
esto más esto por acá. ¿Por qué no lo separo? ¿No? Entonces yo separo así. 2 seno de t por i. 2 seno de t por i. Más. Ahora voy a dejar este para después. Ahora sumo, me va a quedar acá. Menos coseno de t por j. Menos coseno de t por j. Y voy a sumar esta expresión. T cuadrado por k. T cuadrado por k. ¿Qué voy a sumar al final? O sea, yo decido dejarlo al final. Las expresiones que tienen que ver con el C1, con el C2 y con el C3. Entonces me queda C1 por I más C2 por J más C3 por K. Lo que me ha quedado al final es, en definitiva, un vector donde sus componentes son C1, C2, C3, donde C1 es una constante arbitraria, C2 es una constante arbitraria y C3 lo mismo. Entonces, esto es una gran constante arbitraria. ¿Qué es lo que se pone acá? Bueno, todos estos pasos intermedios son los que acá no están expuestos, pero debería aparecer una constante arbitraria por cada una de las integrales indefinidas en juego por componente, solo que en vez de agregarle el C1, el C2, el C3, se agrega una gran constante arbitraria para mantener un poco la estructura de presentación de las integrales indefinidas, pero entendiendo que esta C no es una C número, es un vector de constantes arbitrarias. Esa es la observación importante. Y después sí, si lo que quiero es hacer una integral definida de la función vectorial, bueno, no importa, hago lo que recién les decía. La primera componente es la integral desde 0 a pi sobre 2 de 2 coseno de t, eso por i, bueno, me falta el diferencial. Diferencial de t, todo eso es por i, más, segunda componente, la integral desde 0 hasta pi sobre 2 de seno de t, diferencial de t por j, más la integral desde 0 hasta pi sobre 2 de 2t, diferencial de t por k. Resuelvo cada una de esas integrales y tengo el resultado final, que el resultado final es un nuevo vector, porque esto me va a dar un número por i, más número por j, más número por k, que es la cuantita que ustedes tienen acá arriba. Bien. Esta presentación que tienen en el PDF también es valedera y está buena porque mantiene la esencia de cuando nosotros buscamos una función primitiva y dejamos expuestos los extremos de integración. ¿Quién sería esta expresión primitiva? Lo que quedó acá delante de la constante arbitraria. Pero es lo mismo hacerlo así por componentes. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, no hay problema. ¿Mm? Bueno, recorrido de funciones vectoriales desde dominio, gráfica, límite, derivada, integrales. Muy rápido, pero porque también es muy conciso lo que vamos a trabajar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a Recording detener la stopped. grabación. Me queda un archivito más chiquitito, que eso lo daremos el lunes que viene, y ya empiezo con funciones de varias variables, que es la unidad 4. Bueno, este miércoles es el parcial, como siempre, estén temprano, ubíquense en las hileritas como se han ubicado para el primer parcial, lleven igual identificación, porque siempre hay alguien por ahí que no ha ido al primer parcial y quiere venir al segundo. Y se toma el parcial porque el paro general parece ser que es el jueves, así que no tendríamos problemas nosotros de tomar el parcial. ¿Alguna pregunta del parcial? No. Bueno, los dejo libre entonces. Sigan estudiando y nos vemos el miércoles allá en la facu. Ahora en breve les subo la grabación. Perfecto, profe. Muchísimas Bueno, gracias.